Buenos días, tardes o noches. Este es mi primer video para el curso de Estadística y Probabilidad 2 en el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Ahora voy a responder unas preguntas guía, siendo la primera pregunta, dice, ¿qué es la estadística descriptiva y qué ejemplos conoces? La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de conocer, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Unos ejemplos de esto sería la edad de una población, la altura de los estudiantes de una escuela, la temperatura en los meses de verano, etcétera, ya que todas estas están con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese conjunto. Número 2. ¿Qué es la estadística inferencial y qué ejemplos conoces? La respuesta a esta pregunta es que se le llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. Esto no significa que se las pueda predecir fielmente, ni que estemos en presencia de una ciencia exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado final. Pregunta número 3. ¿Qué es una variable cuantitativa y qué ejemplos conoces? Una variable cuantitativa es aquella variable estadística que, a diferencia de la cualitativa, puede expresarse a través de cifras. Por esta razón puede analizarse con métodos estadísticos. Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico. Por ejemplo, variables tales como el peso, la altura o la cantidad de miembros en una familia. Todas estas son variables cuantitativas. Pregunta número 4. ¿Qué es la probabilidad de una variable? En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La pregunta número 5 es ¿qué es una variable cualitativa y qué ejemplos conoces? La respuesta a esta pregunta es que una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona, sin hacer uso de números. De esta manera, las variables cualitativas permiten expresar una característica, atributo, cualidad o categoría no numérica. Por ejemplo, en esta podemos encontrar el sexo de una persona es una variable cualitativa, ya que es masculino o femenino. Pregunta número 6. ¿Qué es una variable continua y qué ejemplos conoces? Una variable continua es un tipo de variable cuantitativa que puede expresar una cantidad infinita de valores, sin importar que sea un valor intermedio, es decir, es aquella variable cuyo valor puede encontrarse entre dos valores exactos, generalmente representados por números decimales. Esta variable estadística se contrapone a la variable discreta que solo puede
adquirir como valor un conjunto de números. Una persona, un ejemplo sería que una persona tiene un perro, dos camas o tres hijos, variable, que esta es la variable discreta, pero nunca tendrá 2,5. Sin embargo, si hablamos de tazas de sal, podríamos decir que tenemos una taza y media de sal, así también que algo mide 1,82 m o que se demora 1 hora 15 minutos en entregar un pedido. Estas son variables continuas. La pregunta número 7 dice, ¿qué es una variable discreta y qué ejemplos conoces? Que esta es la última pregunta. Y la respuesta a esta es que una variable discreta es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Quiere decir, no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto. En estas variables se dan de modo coherente separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se determina una variable discreta como la variable que hay entre dos valores observables. Hay por lo menos un valor no observable. Como ejemplo, el número de animales en una granja, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. O mira, otro ejemplo sería el número de hijos en una familia, que serían 1, 2, 3, 4, etcétera. Y ya con esto se acabaría mi video. Espero que le guste, profe, y lo veo la siguiente semana con la próxima tarea.